Bueno, ¿qué tal? Este video está hecho para los cuartos, para mis alumnos de cuarto del Liceo 28. Eh, la idea del video es presentar un poco la historia y necesidad de los números hasta llegar a comprender, a intentar comprender lo que es un número real y particularmente después centrarnos en los intervalos, que es lo que nos va a interesar. Espero ser lo más claro posible en estos 15 minutos, que es lo que me da este programita para poder grabar. Necesitaría 20 probablemente para ir un poco más lento. Bien, son los números lo que nos interesa. Básicamente hay que entender una cosa, la matemática es una creación del hombre eh, maravillosa y mágica que anda por todos lados, pero que en realidad los elementos con los que trabaja, las figuras y los números, eh, no existen en la realidad, son conceptos. Y a medida que las civilizaciones avanzan y pueden conceptualizar mejor, esos conceptos, esos tipos de números van aumentando. Si yo quiero ver cómo funciona un corazón, puedo hacer una disección y ver cómo funciona. Difícilmente voy a ver números. Los números en sí son creados, lo mismo que las figuras. Pero es maravillosamente, están por todos lados. Entonces, justamente, los números aparecen por necesidad y van evolucionando la cantidad de números con los que los distintos pueblos utilizan a medida que la evolución cultural, la cultura es mayor y la capacidad de pensamiento abstracto de esos pueblos van aumentando. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Porque yo digo, bueno, surgen por necesidad. ¿Cuáles son las necesidades? Y bueno, uno puede, probablemente me quedo corto, pero claramente hay algunas necesidades que uno puede anotar. No sé qué estoy teniendo problema. Ahora sí. Eh, la primera necesidad probablemente sea la de contar. Hayan tenido necesidad de contar al principio distintas cosas y después, sobre todo cuando se establecieron. eh, Medir, eh, posiblemente ordenar, decir cuál es el primero, el segundo, el tercero, y en una situación más avanzada comercial. Eh, Estos son algunos de las necesidades que hacen que aparezcan los números. Este, y bueno, y la primera necesidad es la de contar. ¿Y cómo decidieron contar? Bueno, lo primero que tuvieron a su vista eran los dedos de la mano. Con esto hay pueblos que esa necesidad eh, necesitan contar pocas cosas y por lo tanto tienen ideas de pocos números. Hoy pruebo tribus en la Amazonia y en otras selvas. Pero bueno, a medida que fue avanzando, se fueron generando los números que hoy llamamos naturales. ¿eh? 1, 2, 3, 4. Esos fueron los primeros números con los que se empezaron a contar. Y obviamente alguno me dirá ahí falta un verbo que es importante, eh, que está ligado al hecho de contar, que sí, claramente es calcular. Calcular. De hecho, la palabra calcular viene del latín de cálculo, que quiere decir piedra, porque originalmente se contaban cantidades con piedras. Eh, Esos primeros números, el 1, 2, 3, son los números que hoy le llamamos naturales, porque uno puede tener una buena idea de ellos formando grupitos con elementos de naturaleza. Y acá uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa con el cero? Si es natural o no. Algunas civilizaciones lo conocían, otras no, y eso no implicaba con el grado de avance. Por ejemplo, la civilización romana, que era una fabulosa desde el punto de vista de la ingeniería, ese tipo de cosas, y que fue sumamente importante, ustedes lo saben, durante varios siglos en Europa, no conocía el cero. Su numeración, el cero no estaba. Y eso no les impidió trabajar, a tener un concepto de número muy amplio. Siempre hablando de allá, digamos, dejando América de lado,
en la India aparece el concepto de cero, la cultura musulmana lo tomó y después llegó a Europa, allá por el siglo XIII, y aunque tardó en imponerse, los números que hoy conocemos son los que al final ganaron la partida, este, y que vienen de India y en realidad se llaman indoarábigos porque, bueno, lo transmitieron los musulmanes. Entonces tenemos los números naturales. Son los números que nos permiten contar y además nos permiten ordenar. Nos permiten contar y nos permiten ordenar. ¿Ah? Los naturales, que es una letra N, esto de acá fue sin querer, pero estas dos patitas sí son de gusto, porque los naturales se designan así, con la letra N, así como está ahí. Bien, ahora, si bien no aparece el mismo momento y probablemente la necesidad de medir sea anterior a la de comerciar, voy a meterme con esto. Cuando apareció la necesidad de comerciar, porque repito que los números van apareciendo, los conceptos matemáticos van apareciendo y después en algún momento hay etapas donde se organizan y todos esos conceptos se van uno haciendo teorías con esos conceptos. Con la necesidad de comerciar apareció el concepto de deuda y bueno, y ahí aparecen los números negativos que se van agregando. Los números negativos que se van agregando, decimos el 0, eh, eh, que bueno, va a estar ahí ocupando una posición, digamos que respecto al signo no es ni positivo ni negativo. Yo lo tomo dentro de los números naturales, pero cuando hablamos de positivos arrancamos a partir del 1. Hay profesores que el 0 no lo toman dentro de los números naturales. Pero lo que me interesa, aparecen entonces lo que hoy le llamamos los opuestos de cada uno de esos números que tenía, que serían números negativos, enteros, enteros. Entonces, tenemos los enteros positivos, los viejos naturales, empiezan ahora, los llamamos enteros positivos, y van a formar parte de un conjunto más amplio, que es el de los enteros. Cuando digo enteros, es tanto positivo como negativo. ¿Tá? Tengo enteros positivos, enteros negativos, que lo vamos a señalar con una letra Z, con el doble palito. ¿Ah? La letra Z porque viene de la palabra número en alemán. Mientras que los naturales viene de la palabra naturaleza. Bien, entonces, con la necesidad comercial aparecieron, uno podría decir que entraron a tallar en la historia de la matemática los números negativos. Y entonces los enteros. Y ahora nos vamos a, justamente, lo que más me interesa es hablar un poco de la necesidad de medir. Vamos a dejar de lado esto y que probablemente empezaron a medir antes de comerciar. Y por lo tanto, repito, esta evolución que yo digo no es lineal. ¿Ah? Entonces, ¿qué es medir básicamente? Y en principio hablamos de medir longitudes. Básicamente es comparar, si yo tengo un segmento, comparar la longitud de ese segmento con otro segmento que voy a tomar como unidad. Y decir cuántas veces, ¿no? Cuántas unidades están cuántas veces entra la unidad en la longitud del segmento. Bueno, y ahí muchas veces se genera un problema porque yo digo, bueno, acá lo estamos haciendo a ojo, pero tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Y lo más probable es que me quede una parte donde no entra una unidad. Entonces yo digo, bueno, que está entre 8 y 9, pero si yo quiero ser un poquitito más exacto, no me alcanza decir que está entre 8 y 9. Un poquitito más de 8, podría decir. Y ahí que se ocurrió, hubo la idea de decir, bueno, pero yo si la unidad la divido en partes iguales, entonces si logro expresar cada una de esas partes, tendría un número para expresar esa longitud. Y ahí, por ejemplo, digo, bueno, cada una de esas partes es un cuarto. Si lo divido en 4 partes iguales, es un cuarto y aparecieron las fracciones. Cada una de esas partes. Digamos que esto es un cuarto. Entonces, la longitud es 8 unidades, ¿no? Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades y un cuarto. ¿Mm? Entonces aparecieron la noción de las fracciones. ¿Ah? A las fracciones se le llama, la palabra técnica, se le llama el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales. ¿Mm? ¿Por qué conjunto de los números racionales? Porque expresan razones, expresan razones entre números. Pero los racionales son las viejas y queridas fracciones. ¿Ah? Vamos a anotarlo en minúscula. Las viejas y queridas fracciones. Tanto positivas como negativas. Hoy por hoy hablamos de fracciones positivas y negativas. Entonces, y está claro que, como decía hoy, los conjuntos se van como encastrando. O sea, cada nuevo conjunto incluye a los anteriores. Por ejemplo, si yo tengo el número 3, ¿sí? Si tengo el número 3, sería el número 3 es lo mismo que el número más 3 y es lo mismo que el número 3 sobre 1. ¿Ah? Entonces, los conjuntos se van ampliando de esa manera, por distintas necesidades. ¿Ah? Ahora, y acá es una parte muy importante. Llegado su momento, entonces, habiendo creado las fracciones y etcétera, aparentemente todo lo que era necesario ya estaba y ya teníamos los números que nos permitían hacer todo lo que queríamos. Particularmente que nos permitían, por un lado, calcular, pero sobre todo medir cualquier conjunto, medir cualquier segmento. ¿Sí? Con los números que hoy llamamos racionales, las fracciones, yo podía medir cualquier segmento. Y nos ponemos en el siglo III a.C., una cultura sumamente avanzada, una evolución de la matemática sumamente avanzada en Grecia. Dijeron, bueno, ya está, los números se acabaron, ya tenemos todos los números posibles. Bueno, y lamentablemente se dieron cuenta en un momento, y eso les costó horrible darse cuenta, pero les costó horrible aceptarlo porque estaban convencidos que con las fracciones se habían acabado los números, que no alcanzaban. Es decir, que si yo tomaba una unidad para medir y cada punto le quería asignar una medida, habría más agujeros, más segmentitos que no puedo medir que segmentos los que puedo medir. Las fracciones no alcanzaban. Y eso fue terrible, ese descubrimiento, porque decían, bueno, pero entonces hay nuevos números. Quien se dio cuenta de esto fue Pitágoras. Y entonces se tuvieron que tener la idea de unos nuevos números que por posiciones racionales hoy se les llamó, en su época, además los ocultaron, se les llama hoy irracionales, que junto con los racionales forman los reales. De eso vamos a hablar en un segundo video. Dejamos entonces por acá, entendiendo las distintas necesidades y distintos conjuntos y la aparición de los reales, de los irracionales, próximamente.